¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de los dos últimos capítulos de la lectura que hemos venido comentando, El horror económico de Vivian Foster. Y bueno, en los dos últimos capítulos hablan de diferentes temas, por ejemplo, el de las grandes empresas y estrategias del régimen nuevo. De las grandes empresas se refiere a que, bueno, sigue mencionando lo que son todavía los salarios flexibles que no están como bien estructurados, la competencia y la competitividad entre las empresas, que, bueno, me gustaría empezar desde aquí, porque las competencias, las empresas crecen, pero no crecen, digamos, con los valores que están inculcados, sino al ambiente laboral en el que se encuentran. Si la competitividad empieza a ser desleal, ellos de igual manera tienen que hacerlo debido a que necesitan insumos para poder sobrevivir. Bueno, pues igual dentro de todo esto vemos la participación de las organizaciones mundiales que mucho hablan del respeto y del derecho, pero vemos que realmente son las que principalmente reprueban este exceso de derechos a los trabajadores, ya que ven como utilidades perdidas. Realmente todo se va a enfocar en la ganancia. Entonces, el darle más seguro a los empleados, el darle más oportunidades, hacen que se pierdan ganancias, y esto hace que se evalúe mal el juego dentro de la sociedad. Vemos que la actual competencia se obliga a que se busquen las libertades limitadas y los salarios de acuerdo a cómo van a mejorar las ganancias. Si es una empresa muy productiva, bueno, pues a lo mejor vas a tener un poco más de salario que si es una empresa que apenas va a crecer. Pero esto no debe de ser así. O sea, tú eres un empleado y debes de tener los mismos derechos y los mismos tratos que si es una empresa pequeña que si es una empresa grande. Creo que cada uno tiene que participar en cuanto a la forma que le corresponde, y si como trabajador estás participando de la forma adecuada que te exige la empresa, pues es necesario que la empresa te dé lo que necesitas, ¿no? Igual en esto vemos que es un mecanismo de extorsión empresarial, y bueno, se crea el mito de los puestos de trabajo, que bien vemos que para el desarrollo de la empresa se necesita a lo mejor un gerente de región, y vemos que estos tipos de puestos pues ya están asignados a personas que más que nada en empresas transnacionales ya se les dan a personas que ya traen de sus propios, de los países de origen de la empresa, y no les dan esas oportunidades a los trabajadores de la región que están contratando, ¿no? Y bueno, esto es para disimular que se está excluyendo mucha mano de obra, porque ya no quieren pagar y porque ya la competencia mueve a las empresas a que todo esté basado en el libre mercado, cuando se sabe que si una empresa quiebra, los únicos afectados son los empleados. Claro, aquí tenemos que hacernos una pregunta para considerar en el ámbito que estamos. ¿En verdad el cliente es soberano? ¿En realidad el cliente está pagando lo justo por los productos que consumimos? Creo que no. Y esto también se debe a la globalización que ha hecho muchos cambios en el mundo. Por ejemplo, hay un ejemplo que nos da, es el término americano, que en la actualidad muchos productos americanos están en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos hacer que esos productos bajen de costo o de alguna manera sean para toda la población? Porque debido a sus costos, no todos pueden obtenerlos. Se necesita hacer competitividad, no solamente empresas, sino estatales. Podemos decir que tan solo en la Unión Europea hay diferentes países que conforman, y bueno, ellos de alguna manera unidos le dan el valor al euro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empresas pierden activos y su moneda se empieza a depreciar? Eso dificulta a que los países que tienen menos ingresos puedan competir con otros países, que en este caso pueda ser Estados Unidos o incluso la China, que ha invadido el mundo con sus productos. Yo creo que en realidad el cliente no es soberano en la actualidad debido a que estamos atados a los precios.
Y bueno, el crecimiento. Muchas veces nosotros escuchamos los informes de gobierno donde los estados anuncian que han crecido, que se ha crecido la economía a un 2%, un 3%, pero de verdad ese impacto nosotros lo alcanzamos a ver, en verdad es real. ¿Cómo sabemos que es real en realidad? Si no son cosas que a veces no son claras, pero bueno, tenemos que vivir con ellas, tenemos que estar atados a esta realidad que probablemente ni siquiera es la realidad. Sí, en este caso vemos que se enfoca una generosidad demasiado exagerada para las empresas que son hacia sus trabajadores, ¿no? En este caso vemos que aquí la autora hace una crítica a Stephen Roach, que habla de la productividad enfocándose en el estancamiento de la Unión Europea. Dice que la Unión Europea está estancada actualmente porque realmente no ha tenido mayor productividad en las empresas. Es muy malo ver cómo esta persona habla de productividad basándose solamente en las empresas y no habla de productividad, dándose cuenta de que la mano de obra está muy abaratada, de que los servicios sociales, incluso el seguro social, es de un pésimo servicio. Es una desgracia que se hable de una reducción de gastos en la mano de obra, cuando la mano de obra es la que le debe dar el empuje a las empresas, cuando se debe de cuidar la mano de obra para que una empresa crezca. Y es peor que esta idea de desarrollo, es una que siga continua para muchos estados y que es una que adopten muchas potencias, para que no les importe ya actualmente la escasez del personal, sino que quieren asemejar a una mejor productividad nada más, y para esto buscan maquinarias. Y ahora pues realmente nos vamos a ver que la mercadotecnia es la que también se está enfocando en manejar a las masas, ya que sabe vender los productos a todas las clases sociales, y esta misma usa la distracción y la desviación de las cosas. O sea, si en algún momento la comunicación es útil, entonces implementa un celular para que te puedas comunicar, pero ya no solamente es el comunicarte, sino es el que tenga más funciones, el que tenga más cosas. Entonces realmente tu necesidad es comunicarte, tu necesidad no es que tengas 1.000.000 de utilidades en un producto. Pero la mercadotecnia, aliada obviamente a las empresas, porque son las que están pidiendo esta mercadotecnia o este tipo de trabajo, hace que necesitemos las cosas, que lo veamos como una necesidad prioritaria cuando realmente no lo es. Entonces, de esta manera del consumo que estamos realizando, esta economía va creciendo usando métodos muy perturbadores, porque pues ahora ya sabemos, en el caso del neuromarketing, que ya te evalúa no solamente de cómo vas a tomar una decisión de cómo vas a tomar la decisión de comprar una cosa, incluso te evalúan durante mucho tiempo para saber qué vas a hacer y qué no, y no solamente lo aplican en la mercadotecnia para las empresas, ¿no? En muchas ocasiones lo usan los partidos políticos o otras áreas de la política para poder movilizar a muchas personas. En esto vemos que en todas las partes del mundo existen lugares privilegiados para las empresas, y son lugares que están exentos de pagar, en las que las empresas se encuentran exentos de pagar muchas cosas y todos los impuestos, y esto hace que los recortes al gasto público, estos lugares son lugares en donde no les importa tanto los derechos del trabajador, ni siquiera si es un maltrato a las personas que están laborando para una empresa. Estos rigen y fingen promesas para que la gente crea en ellos y para que no pueda, para que de verdad piense que esta empresa le va a traer un salario y un puesto fijo, y cuando realmente las cosas ya no son así. Hemos vivido discursos tras discursos donde falsean los verdaderos problemas nacionales e estatales. También se escucha de mucha ayuda, de la ayuda del Banco Mundial. Tenemos como tal, es la naturaleza humana, que también estamos como enfocados a sobrevivir. Y no solamente nosotros, las personas, sino también las empresas están obligadas a sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? Uniéndose al ámbito donde
donde probablemente cuando comenzaron nunca pensaron estar. Es una metamorfosis, la autora lo menciona como metamorfosis debido al ámbito que ha estado cambiando. El ámbito ha cambiado, pero en sí sigue siendo el mismo, con personas, trabajadores y personas que buscan un empleo tan solo. ¿En verdad esa es la historia que nosotros estamos creando? Sí, por ejemplo, aquí vemos como las masas, el trabajo humano ha dejado de ser importante y simplemente pasamos a ser espectadores de cómo va llegando la decadencia. Y es una decadencia que ya está programada realmente. Es muy grave observar cómo las personas ya no son necesarias. Antes se hacía una huelga en una empresa y la empresa entraba en pánico por la razón de que ya no iba a tener mano de obra, por la razón de que todos los trabajadores iban a contagiar del pensamiento revolucionario y actualmente ya no les importa, porque así como hay un exceso de población, así hay un exceso de mano de obra y un exceso de personas que se conforman solamente con tener algo y que no se visualizan ni exigen. Y no es solamente que exijamos, sino que estamos en un espejismo en el que nos dejamos dominar y debilitarnos. O sea, si tú no eres sumiso y si no te dejas dominar, entonces busca otro empleo porque cuando te dicen hay una oportunidad de crecimiento, te vamos a pagar muy poco y te vamos a explotar mucho, pero puedes entrar y ver si puedes buscar algo más, ¿no? Algo que te vaya a satisfacer dentro de tu misma empresa. Y si no, pues te puedes ir y va a haber otros más esperando por ese puesto de trabajo. Realmente, antes vimos la decadencia a lo mejor de otras naciones en las cuales un régimen autoritario ya no fue por siempre, pero vuelven a caer en buscar regímenes iguales, ¿no? O sea, seguimos con una idea de ser colonizados, en que tiene que llegar alguien a dominarnos para poder ser una buena sociedad, cuando a lo mejor la sociedad no se habla de anarquía, pero sí se habla de que cada uno sepa cuál es su papel dentro de la sociedad y lo juegue bien y lo haga bien, no solamente sea un papel que está ahí y que nadie pueda hacer uso de él. Sí, en la actualidad cabe mencionar que estamos obligados a rendir al máximo debido a las condiciones en las que nos encontramos. Y pues en sí es lo que habla esta lectura y bueno, espero que hayan sido de su agrado. Sí, bueno, es todo. Hasta luego.